otros temas no se pueden abordar, pero la idea es tener como las primeras líneas de trabajo para este año, para el fortalecimiento de hospitales y darle seguimiento, digamos, a algunas auditorías que emprendió la Contraloría General de Cuentas en su momento en relación a varios centros asistenciales. En este caso, el Roosevelt estuvo como prioritario en aquel momento cuando ustedes todavía no habían llegado, y el San Juan de Dios en otro, y creo reconocer, digamos, la valentía en su momento que ha tenido la directora de San Juan de Dios, no solo de tratar de mejorar y rescatar el hospital, sino que también de enfrentarse a las mafias que han tenido, digamos, este hospital bajo control en el sentido del saqueo, el despilfarro y todo esto. Yo esperaba las mismas acciones del exdirector del Roosevelt, pero creo que en lugar de eso terminó cediendo y acoplándose a esas mafias que nos costó un montón de tiempo y de acciones tener que sacarlas, pues, de ese funcionariado en la parte administrativa que tanto daño le hizo al Roosevelt en aquel momento. Todavía creo que hay parte de todo esto que se sigue pagando, aquellos famosos 11 millones de aquella bodega inservible que no servía para nada. No sé qué tan lícito o ilícitos hayan habido ahí. La última vez que yo visité esa bodega ya habían sacado todo, pero hay gente que decía que ahí pasaba de todo. En este sentido, más allá del gasto, eran las acciones que pasaban ahí en esta famosa bodega de los 11 millones, y así podríamos ir enumerando. Y por eso a mí me molestó y me indignó tanto que en aquel momento, en el 22-23, supuestamente se habían hecho remozamientos en pediatría, y el año pasado lo primero que querían meter era eso otra vez. Incluso jugándole la vuelta a las disposiciones del mismo ministerio con el tema de los remozamientos, en este sentido veo lo que quisieron meter como mantenimiento, cuando en realidad iba a ser otra vez lo mismo que habían venido haciendo las administraciones pasadas. Entonces, a partir de eso es la preocupación, todo el trabajo que se ha venido haciendo. Creo que una de las primeras cosas que usted asumió, viceministra, fue la primera como crisis que se dio adentro del Roosevelt, y después en el San Juan, digamos, pero inicialmente en el Roosevelt, entre un tema de seguridad, mala administración, malos tratos de alguna parte de una rosca que se empezaba a formar dentro del Roosevelt. Entiendo que hay una directora nueva, bienvenida doctora, que esperaríamos que esta vez se pueda impulsar, mejor dicho, cambios realmente estructurales en el Hospital Roosevelt. Pero como se lo decíamos al señor ministro y a la señora viceministra en su momento, no necesariamente tiene que ser solo el Roosevelt y el San Juan, debe ser una gran parte, digamos, de la red hospitalaria. Yo creo que hasta, no sé si el ministro le comentó, el tema del hospital de Fray Bartolomé. Este tipo de casos son los que yo creo que no deben pasar, que una incubadora explote, que eso, pues ahorita creo que el niño corre algún riesgo en este sentido, o al menos está en una situación delicada. No puede seguir pasando en este caso, y sobre todo que la gente tenga que pedir auxilio por fuera cuando debería de tener, digamos, una atención adecuada dentro de los hospitales en este sentido. Entonces, dicho eso, quiero darles la bienvenida. Entiendo, y el día de hoy era para ver cuatro hospitales, mejor dicho, importantes: el Roosevelt, San Juan de Dios, el San Vicente, bienvenida, que yo no quiero pensar que en su momento fue recategorizado o fue cambiado el nombre solo para puro trance, porque el mismo hospital San Vicente de aquel momento es el mismo hospital de especialidades respiratorias en este momento. No hubo mayor cambio, más que ir a cambiar unas cuantas láminas. Y todo este tema, estos remozamientos, viceministra y el director de la IUCLAI, hay que poner mucha atención, porque esos remozamientos de 80,000, 88,000, 89,900 eran básicamente puro trance. Y no fue solo el San Juan ni el Roosevelt. Estos dos porque fueron los más vistos. Pero usted va a una serie de hospitales y es básicamente lo mismo. Y el San Vicente no fue la excepción en aquel momento.
y porque ya no les dio tiempo a hacer averías ahí en el San Vicente, porque apareció lo de Chimaltenango, y ahí fue donde empezó en un efecto dominó a caer una serie de hospitales en esa situación. Algunas cosas las hemos denunciado nosotros, otras las ha denunciado el Ministerio de Salud, otras las ha denunciado Contraloría. La idea es que hay varios casos que están en investigación. Y el Bonham, que también en algún momento nosotros lo visitamos, sobre todo en el marco del COVID, que todavía estaban como en ese sentido. Creo que es un hospital que todavía tiene mucho que darle al país, tiene mucho que hacer todavía. Es igual un hospital de referencia nacional. Yo he visto casi todas las mañanas paso por ahí y siempre me encuentro una ambulancia de Shela, de Reu, de cualquier parte del país parqueadas afuera de este hospital. Creo que ha faltado un poquito de iniciativa. Creo que usted es la directora ahora. En aquel momento que visitamos era un director, no me recuerdo el nombre del doctor, pero creo que para desahogar el San Juan, que ya no tiene más espacio, ya el San Juan ya no da ni para los lados ni para arriba, creo yo. Entonces sí creo que habrá que pensar, viceministra, en una estrategia de cómo poder descentralizar algunos servicios en estos hospitales que están, digamos, en el San Vicente, pero el San Vicente ahorita es una galera grandota, al final de cuentas. Eso es, las únicas instalaciones más o menos dignas que están son las que les donó Japón, que es como el intensivo en este caso, y el Bonham, que creo que también tiene mucha área todavía para poder desarrollar servicios, pero todo esto es inversión básicamente, y el tema de poder tener una estrategia real en eso que ustedes han llamado el tema de redes. Yo creo que este tema, y es un poco lo que también vamos a hablar con el viceministro Donato en la situación a la que él va a venir, porque yo estuve, por ejemplo, en el Amparo el sábado en la noche, que los hospitales y los centros y puestos de salud son una realidad de día y son otra realidad de noche, y en la noche todavía a veces es todavía más precaria la situación. En este sentido, yo fui al Amparo, ese es un tema que no le corresponde a usted, pero solo se lo quiero poner como ejemplo. No hay laboratorio, digamos, al 100%, no estaban corriendo pruebas de hematología, entonces una emergencia a 10 de la noche, sí está el técnico, pero no tiene los insumos para poder correr la batería de exámenes, es como que no hubiera laboratorio en ese sentido. Y a partir de ahí es que se dan las quejas de algunas personas y usuarios que dicen, mire, es que no me quiere atender, es que no quiere darme el servicio, pero si no hay insumos, ¿cómo lo termina atendiendo? Entonces, por eso es el tema de ponerle atención a los hospitales, pero también a los centros y puestos de salud. Y ahí vamos a entrar con el viceministro Donato cuando él venga en este sentido, porque sí han habido varias quejas de usuarios de hospitales, de centros de salud. En el tema del Roosevelt, la parte más dura que estaban habiendo es con el tema oncológico, que son las quejas más serias que hay, tanto en tema pediátrico como en tema de adultos. Pero que ese ha sido un problema recurrente y reiterativo, no solo con usted, sino que ha sido como un tema acumulado en este tema, reactivos y medicamentos, son como las dos cosas ahí. Entonces, para empezar con el tema de San Juan de Dios, ¿cómo terminó el año 2024, doctor? Nosotros el 24 lo iniciamos con 823 millones, que fue lo que se nos asignó el presupuesto, y el Ministerio nos indica 433 millones, para terminar con una ejecución de más o menos 1.200 millones, y al final nosotros ejecutamos 99.03%. Pues en números desde el 2020 ha sido la mejor ejecución que hemos tenido, acá que también el presupuesto más alto. Entonces, quedamos todavía con compromisos adquiridos de más o menos 33 millones. Entre esos están algunos por documentos de las empresas que no han terminado de presentar, algunas denuncias que tenemos, ¿verdad? Como el caso de las computadoras, que es lo que vamos a ver hoy, que esos pagos pues están pendientes todavía dentro de eso. Pero pues aquí al final está con cuánto iniciamos, cuánto nos fue inyectado y con cuánto terminamos, ¿verdad? Entonces, en total fueron 1.200 millones que ejecutaron. Sí, 1.260 millones. Adicional, digamos, lo que llegaron en insumos a partir de UNOPS. Sí, eso sí pasa.
sí, es un ministerio loco. Sí, ya el convenio, pero digamos estos 1.200 millones son los que ustedes ejecutaron ya propiamente. Y 33 millones de deuda. ¿En cuánto van a iniciar este año? 1.068 millones asignados. ¿Les va a alcanzar? Nosotros habíamos, el ideal según nuestro POA son 1.600 millones, precisamente porque el tema de infraestructura nosotros ya no tenemos hacia dónde, entonces la construcción vertical es una de nuestras opciones. Tenemos el espacio de parqueos para poder todavía crecer allí y esa es una de las propuestas, es un área para ampliar la consulta externa que sería más o menos 200 millones. Esa sería la propuesta para que San Juan de Dios pueda salir de la crisis que tiene en la parte de infraestructura y algunas otras remodelaciones que son urgentes como las bodegas, porque ahora ese es nuestro problema, tenemos demasiado insumo y no tenemos dónde colocarlo, entonces iniciamos con el estudio estructural de algunas terrazas, ya nos habían hecho una evaluación el cuerpo de ingenieros del ejército, que fue así somera, ¿verdad? Entonces sí, ya empezamos con el estudio estructural para ver cómo hacemos para la construcción de bodegas. Esa es nuestra prioridad ahorita. No sé si ustedes o IPLADI han hecho algún análisis o estudio relacionado con el tema de la red eléctrica. ¿Se recuerda que hubo un problema con el tema del sistema de agua potable? Con todo esto que pasó, estuvieron como 5 o 6 días sin agua, que después hubo que hacer mejoras y todo eso. Alguna gente me ha dicho que hay que hacer una cuestión de estudio de toda la red eléctrica, porque hay varios puntos que están como puntos de riesgo, o por lo menos con bandera roja, con alerta roja, y que eso se quedó evidenciado a partir de aquel corte del último año del gobierno de Yamatei. Asesinaba con balas o lo asesinaba cortando la luz. Pero eso, digamos, con esto del grupo EDA, que estos hicieron desastres, más que cobrarles cara a la luz y todo lo demás, es también la parte de los puntos que dejaron como de riesgo en el tema eléctrico. ¿Han hecho ustedes algún análisis de esto o de PLADE? No se lo hemos solicitado todavía de PLADE, pero sí está contemplado, son más o menos 15 millones de quetzales para hacer el estudio. Lo que sí estamos haciendo es que dentro de todas las... lo que se va a solicitar y que algunos estudios ya están, es las nuevas ampliaciones llevan ya que toda la parte eléctrica sea nueva, las acometidas, iniciar todo eso, porque todo el sistema es obsoleto, ¿verdad? Son 40 años, nunca se le había dado atención, entonces sí lo tenemos como una de las prioridades para este año. Viceministra, ¿está contemplado esto que la directora de San Juan indica, digamos, en el tema de poder ampliar la consulta externa a las bodegas y esto del sistema eléctrico? De hecho, sí, porque está en el plan de trabajo de ellos, pero como recordemos por el tema de finanzas, no podemos, por ejemplo, inyectarles plata en este momento, sino tiene que ser a partir del ordenamiento que se trabaja. Pero también estamos viendo algunas otras estrategias, como por ejemplo el MISID de la UCE, tiene una buena cantidad de fondos, que eso es un paréntesis sin que entremos a detalles ahí, pero sí está hecho la solicitud para que a través de ellos se monte una licitación, no solo para el San Juan. Necesitamos hacer un estudio diagnóstico de cómo está la red de energía eléctrica de toda nuestra red hospitalaria, o sea, no es solo el San Juan. Entonces ahí también tenemos algunos otros planteamientos para poder abordar todo. Ok. Sí. Sí, bueno, si usted va a, por ejemplo, Spantán, es una caja de fósforos. Ese hospital es una caja de fósforos. Se haga un incendio y se va todo el hospital, por, digamos, la raíz por la infraestructura que es, casi todo es de madera y lámina. Y entonces sí creo que es el camino correcto este tema de la licitación para hacer un análisis integral de toda la red, de la red hospitalaria en su conjunto. A veces uno supone que ese tipo de cosas no generan problemas, pero en algún momento puede causar incluso hasta tragedias. En este momento yo no he visto del todo, digamos, lo de que sucedió con el tema de la incubadora de Fray, pero eso es parte de todo lo que habrá que ir viendo de forma integral. Es un tema que vamos a abordar ya más adelante. Entonces, para salir de esto, tema de dotación de medicamentos, estamos, si no al 100, todos los medicamentos tienen
Estamos mejorando, todavía tenemos 14 insumos de cero, que son esenciales, pero ya tenemos precisamente montada una mesa técnica para cambiar esto. Estamos en el tema de fortalecimiento de lo que es las cotizaciones y licitaciones, y tratar de tener eventos cada 24 meses, que era algo de lo que pues encontramos que es lo mejor para estar abastecidos en medio tiempo. Entonces sí empezamos este año precisamente con ese tema del abastecimiento de medicamentos para terminar de mejorar el... Por los medicamentos que tiene actualmente, ¿a qué temporalidad va a poder tener abastecimiento? Si no al 100, por lo menos con los 90, 95. El mes. Ahorita lo que tenemos. Por lo menos enero. Sí, disponibilidad, tenemos más del 70% de los insumos según lo que está acá. Entonces, sí estamos para este mes, como le digo, son 14 productos los que todavía tenemos ahí en cero, que es lo que estamos buscando. En eso siguen compras directas. Pero como nuestros consumos son muy altos, lo que compramos 2-3 días. Sí. Muy bien, usted ve que ahorita estaríamos al 70% de insumos. Medicamentos. De medicamentos. Y médico quirúrgico casi el 95%. Que ese era un poco el problema que había en la vez anterior. Sí, pero ahí sí ya mejoramos bastante. ¿Y reactivos? Ahí estamos en el 91% del laboratorio, está bastante bien también. ¿Aquí tiene laboratorio? 95. Con 95 están en el laboratorio. Y entonces estaríamos con un tema de medicamentos, estos 14 medicamentos que básicamente están a cero, pero que ya iniciaron con los contratos para poder... Sí, este primer cuatrimestre nosotros esperamos ya estabilizar ese tema de adquisición de los insumos que nos hacen falta. ¿Y en tema de equipos, doctor? Mejoramos también con precisamente UNOPS nos vino a apoyar bastante en cosas críticas como las máquinas de anestesia, las mesas de cirugía, algunos ventiladores que todavía nos hacía falta. La mayor cantidad de ventiladores están arrendados, entonces tenemos ya propios. Entonces eso nos hace que podamos enfocarnos ya en otros temas. Ya tenemos eventos levantados como la parte de radiología, ¿verdad? Que son equipos tan caros. Entonces, en equipos también estamos mejorando también bastante. ¿Los autoclaves cómo están? El tema en eso es la disponibilidad de las empresas. No hay en Guatemala el tipo de autoclave que nosotros necesitamos. Entonces ya tenemos también el evento montado. Tenemos actualmente una y adquirimos pequeñas. La de neonatos que nos vino a ayudar, y siempre todavía hay en momentos de que se incrementa la demanda los hospitales que nos apoyan, ¿verdad? Como el hospital de la 13 Calle, San Vicente, Cuilapa, Antigua. Entonces, ya tenemos en momentos en que se eleva mucho la demanda. Como noviembre y diciembre se viene abajo, entonces logramos nosotros mantenernos. Ahorita estamos viendo el tema del autoclave, pero por la capacidad que son más de 400 libras no tienen disponibilidad ninguna empresa en Guatemala. Ok. ¿Y con aquella que explotó, qué hicieron al final, doctor? Ya se descargó, ya todo eso se desmontó. Okay. ¿Y ahí hubo alguna auditoría relacionada con la empresa que tenía a su cargo el mantenimiento y todo esto? No le habían hecho mantenimiento. Pero sí se había pagado. En ese tema, el último que tenían reportado era de hacía un año. Como ahí la recomendación es que por lo antiguo de los equipos, cada 6 meses los estén revisando. No había para en ese tema no había mantenimientos. Se había dejado. ¿Y en el tema de personal? Con personal, pues ya ahorita terminamos la contratación de todo el personal, terminamos de hacer los contratos de todo el personal, que son más o menos 1.900 contratos que tenemos. De estos, únicamente pues tuvimos 83 contratos nuevos donde hubo cambio de personal. 42 fueron personal administrativo que por alguna razón, ¿verdad?, se había encontrado que se había hecho informe circunstanciado, muchos de ellos de la parte financiera que se sacaron. Ya hay todo lo demás, médicos que renunciaron. Entonces ya tenemos todo la parte de los contratos. Hoy precisamente inician a firmar el personal 031, entonces estamos al día. Nosotros ya teníamos, después de un estudio
que se realizó dentro de nuestro presupuesto logramos elevarle el personal de contrato, 879 personas, le mejoramos sus honorarios. Por de pronto todo el personal que ganaba menos de 5,000 quetzales, ahorita sus 460 personas fueron niveladas a ganar 5,000. Se le está haciendo reconocimiento a todos los profesionales, técnicos de laboratorio, de radiología, de banco de sangre, psicólogos, nutricionistas, terapistas, médicos especialistas. Se logró tener un impacto positivo en todas estas personas. Y si se hizo un estudio bien fundamentado, donde con lo que teníamos de presupuesto podíamos pues, mejorarles esta parte. Lo que va a poder, doctora, que pueda mandar un informe para el día, no sé, jueves, para el día lunes, que me mande el listado de medicamentos que usted tiene y la cantidad que tiene en existencia, digamos, en stock, en nivel de abastecimiento. Medicamentos reactivos y material médico quirúrgico, un poco para darle seguimiento a este tema de los eventos que usted tiene, para que el hospital no vuelva a pasar por ninguna crisis reales o crisis provocadas para hacer business, que eso también pasa en muchos de los casos, tanto en hospitales como en el ICS, que a veces hay alguna farmacéutica que no le han comprado y empieza a provocar crisis internas para que le compren, pues a esa parte, esas historias ya se conocen y son más que añejas. Entonces, para que no pase eso, poder darle seguimiento y poder transparentar, digamos, el tema en este sentido. Y viceministra, sí le quisiera pedir entonces, no sé si es usted o Dipladi, que puedan mandar un informe relacionado con qué acciones van a haber para este 2025. Miren, la planificación se hace un año antes, entonces no quiero que vayan a mandar un informe que van a planificar, porque eso implica irse para 2026, sino de acciones concretas que se vayan a hacer en el tema de infraestructura para 2025. Dado que nosotros hemos, bueno, aparte de ir a fiscalizar, a veces somos usuarios también del San Juan, entonces conocemos de cerca el hospital y también los espacios ahí ya no dan para más, pues, en este sentido, y con todos estos actos de corrupción que dejó la administración pasada, mucho de lo que iba destinado para el tema de fortalecer o mejorar infraestructura, básicamente se lo robaron, pues. Entonces ahora sí habrá que iniciar un proceso realmente de recuperación, lo que le habíamos dicho en la reunión anterior, es un tema de recuperación del sistema hospitalario en este sentido. Creo que el San Juan ha sido bastante dotado, digamos, yo vi ahí las entregas de UNOPS, las primeras entregas fueron ahí, tanto de equipo como de medicamentos. Yo creo que ahí en el San Juan han habido mejores resultados por varias situaciones, incluso el tema de la lucha contra la corrupción creo que en San Juan sí es real, en el tema de las denuncias y todo, y creo, directora, y como siempre hemos dicho aquí, lo bueno siempre lo vamos a reconocer, pues, que sí ha habido acciones muy positivas de parte suya y de parte de su equipo de trabajo, y también ahí he tenido acceso a algunos videitos de gente que no está contenta muchas veces con este tipo de despidos o de quitar a alguna gente, pero si la gente no trabaja, ¿qué hacer? Pues, o sea, si la gente no quiere elaborar, ¿para qué tener ahí? Si hay gente que tiene 1000 y una necesidad y que lo primero que piensa es una oportunidad laboral, y en eso siempre vamos a estar de acuerdo. Entonces vamos a revisar esto, complétenme el informe con esto, y si ya tiene el POA 2025 también compártamelo por favor para poderlo... Está en análisis todavía porque queremos... Vale, entonces compártamelo cuando ya lo tenga para poderle dar seguimiento y a partir de ahí ver qué otras acciones hay que implementar. Entiendo que el tema de los hospitales va a ser una necesidad permanente, digamos. Hoy usted le pone un techo, pues al rato van a estar equipo, y cuando le dé el equipo ya van a estar médicos, y cuando ya le dé los médicos van a estar otra cosa. Entonces, este tema es una necesidad permanente y de esa misma forma habrá que irlo viendo en el caso de San Juan como tal. Entonces, compléteme eso y si gusta, puede avanzar a su audiencia, solicitación del MP, si no, no la van a meter aquí. Sí, es que esto siempre ponen en su frasecita, ¿no? Para evitar. Bueno, en el caso de... En el caso de Roosevelt, bienvenida directora, entiendo que usted es nueva, creo que... El 25 de noviembre asumió.
entre patadas y manadas. Sí, porque ahí fue toda una historia bastante complicada. Mire, doctora, más que cuestionarle, porque sé que tendrá que menos de 2 meses de haber asumido la dirección del Hospital Roosevelt, esto creo que sí le voy a pedir algunos informes y sobre todo en la ejecución presupuestaria de 2024. Estas citaciones a veces son candentes, pero son para realmente buscar solución a los problemas, no es generar más problemas. El Hospital Roosevelt ha tenido una historia, por lo menos de los últimos 3 años, bastante complicada, donde ha habido entre corrupción, pasiones y un montón de cosas más. Casi que es como quién se queda con el hospital, ¿verdad? Como que esto fuera una cuestión privada, pero básicamente es eso, pues, en este caso. El Hospital Roosevelt, a pesar de que es el hospital que más cerca está del Ministerio de Salud, es el que menos voltea a ver la gente del Ministerio de Salud en muchas ocasiones. Y por eso es que pasan muchos de los barajustes que han hecho. Nosotros lo que hemos detectado, digamos, por lo menos 22 y 23, y que es parte de lo que denunciamos en el 2024, eran todos estos mecanismos de saqueo que hubieron. Yo llevé a Contraloría varias veces al hospital. Un equipo de 7 personas limpiando el mismo día, a la misma hora, 7 terrazas a la vez, ni que fueran un hombre araña, va, para estar de un lado a otro y hacer los trabajos en 7 terrazas, al mismo día, al mismo tiempo, y sobre todo, directora, que se atrevan incluso a justificarle el gasto y documentárselo de esa forma. Usted agarra los 8 o 7 remozamientos y le pone los 7 expedientes, porque eso yo mismo lo revisé. Encuentra usted a las mismas personas, a la misma hora, en el mismo día, en las 7 terrazas. Ya documentalmente, fijándonos eso, yo mismo me fui a subir a un par de terrazas. Ahí habían años de que nadie hacía nada y ya les habían pagado los 90,000 por mantenimiento. Y ese es uno de los ejemplos que le podría poner de tantos que hicieron. Cuando usted entra a toda esa parte que está enfrente de la emergencia, todo eso costó millones y ya se levantó. En un lado ya estaba zapandeado. Y algo que yo le decía al ministro, a la viceministra otra vez, ni inauguren eso que dicen que va a ser el anexo de la emergencia, solo vayan a usarlo. Ese es un símbolo a la corrupción. Si usted revisa y ponga a su equipo a analizar cuánto costó esos remozamientos, se va a quedar sorprendida. Con eso que invirtieron en eso, hubieran podido haber construido una infraestructura mejor, en este caso. Pero eso es parte de las realidades, directora. Yo sí esperaría que usted no hace lo mismo que hizo su antecesor, que en lugar de sacar a las mafias, solo cambió unos para meter otros peores. Eso fue lo que pasó. Había un asesor ahí, y que estuvo aquí sentado incluso, que estaba asesor financiero en el Roosevelt en ese momento, pero 22 y 23 estuvo de proveedor en el San Juan. Entonces 22 años, 22, 23, y por eso se sabía muy bien hasta los códigos, y por eso fue que le cambió este tema de remozamientos. Ahora no vamos a hacer remozamientos, lo vamos a hacer como mantenimientos. O sea, el chavo se las sabía todas, pero porque había sido proveedor en su momento, y ese vendía de todo, y después terminó siendo asesor en el Roosevelt. Esas son las cosas que no queremos volver a tener, doctora. Yo he ido investigando un poco de usted, no porque me interese su vida, sino porque la idea es conocer, digamos, los profesionales, y hay muy buenas referencias suyas, digamos, en el sentido de los trabajos que ha realizado, pero rodéese de buenas personas. Si usted se rodea de buenas personas, va a tener éxito en su gestión. Si vuelve a caer en las manos de esas estructuras mafiosas que saquearon al Hospital Roosevelt, vamos a volver a decir lo mismo que estamos diciendo de su antecesor. Pero aquí la idea, doctora, es porque la salud y la vida de la gente no debe ni negociarse ni politizarse.
Yo pues estoy en contra de que algunos colegas vayan a pedir plazas al Ministerio de Salud para gente que después dice, ya no quiero trabajar, pues mira, a mí me puso tal persona, entonces ahí póngamelo más facilito, mejor si solo me pone 2 horas de chance. No es así la cosa. Entonces por eso es que le hemos dado mucho seguimiento al tema de salud y al tema de los hospitales, y por eso a veces somos muy exigentes, pero no es porque la gente nos caiga mal, es porque realmente queremos que las cosas caminen bien, y sobre todo en este tema de la salud, porque ustedes básicamente tienen la vida de la gente en sus manos. Entonces, doctora, ¿cómo le dejaron el hospital? Bueno, el presupuesto asignado para el 2024 fueron 816.000 millones. De esto tuvimos que recibir una inyección y llegamos a 1.209. Entramos con pendiente de pago 92 millones. Para de enero a noviembre se había ejecutado el 90%, y entonces yo tomo en noviembre, diciembre, llegamos al 95%. Hay cosas pendientes de pago, pero muchos de los expedientes están en revisión. Habían 110 órdenes de compra que no se habían pagado, pero los expedientes están incompletos, están en revisión. Se hizo una comisión con tesorería, supervisión interna, para revisar todos esos expedientes, y esos expedientes no se pagaron, ¿verdad? Entonces hay muchos expedientes que están incompletos, hay otros que necesitamos que mantenimiento haga el dictamen y corrobore si la obra se hizo, y entonces esto son parte de las cosas que quedaron pendientes. Hay una parte que quedó devengado, no pagado, porque el sistema de finanzas cerró el 28, entonces esa parte quedó pendiente. Entonces todo esto está detallado. Actualmente tenemos 1.029 millones, que obviamente no nos va a alcanzar, pero como bien explicaron, pues ya iremos pidiendo las ampliaciones presupuestarias. Entonces aquí tengo la ejecución del 2024 al 2025, y aquí está el acta que me respalda de todas las órdenes que quedaron pendientes. De estas 110 órdenes de compras, ¿cuántas que pudimos pagar? 13. ¿A qué corresponden estas órdenes de compras? Todo esto es remozamiento. ¿Cuánto suman esto? 3.5 millones. Ok, esos 3.5 que estaban ahí, que eran el secreto mejor guardado del Roosevelt. Entonces se hizo, aquí le voy a dejar listado con todas las todas las órdenes que todavía están en revisión, porque no vamos a pagarlas hasta primero que esté completo el expediente. Posterior a eso, necesito que mantenimiento haga el dictamen, que vaya al área que verifique, y ya con el dictamen entonces ya se puede proceder. Ahí y está bien, doctora, y gracias por el informe, y lo vamos a revisar. Mira, ahí hay 2 temas que usted tiene que ver, doctora, que ponga su equipo, y ahí sí necesita, yo creo que el ministerio le ayude, igual la IPLADI, igual le voy a pedir a Contraloría hoy que hagan un par de auditorías más. Es que todavía usted le va a aparecer ahí en términos de obra de arrastre, digamos así, o como cuestiones pendientes, incluso algunos pagos que están desde el 2022 y 23 de aquellos famosos remozamientos, que porque nosotros intervenimos no se los pagaron en el 2024, porque ellos ya estaban listos para pagar. Pero a partir de todo esto, de las denuncias y todo esto que hicimos, nosotros, bueno, yo en lo personal denuncié a casi toda la planta administrativa del Roosevelt, o sea, compras, bueno, todos los de la parte administrativa, todos los que veían esta parte. El tema es que quedaron varios pagos pendientes, y lo que habrá que resolver ahí son cómo liquidan esos expedientes para que ya no estén, digamos, como un tema de deuda, digamos, en este sentido. Muchos de esos no se hicieron, y ojo con eso, directora, porque esta gente, estas 110 órdenes de compra, iban a ejecutar, digamos, algún remozamiento, alguna intervención en los mismos lugares donde habían quedado pendientes los pagos de los supuestos remozamientos anteriores. Entonces usted ya no iba a poder evidenciar si se había hecho el trabajo o no. Y estos fueron tan hábiles que dejaron pasar todo un tiempo, incluso para borrar, digamos, algún tema de evidencia si se habían hecho. Como son remozamientos y algunos eran incluso impermeabilizaciones, entonces saben que con un tema de lluvia o las lluvias y todo eso empiezan como a perder
el tema. Entonces, sí quisiéramos de una vez que cierren ya esos expedientes, porque no se le van a convertir deuda, se le van a convertir deuda, que después estos pícaros le van a querer hacer que usted pague. Y solo esos remozamientos suman varios millones de quetzales en remozamientos que para mí no se hicieron. Yo fui a recorrer estos temas, creo que la Contraloría también fue en su momento a hacer todos estos recorridos para verificar si se habían realizado o no. El tema es que la administración pasada, por alguna razón, no quiso liquidar y ya cancelar esos contratos y ya dar por finalizado eso. Entonces no sé con qué intenciones, no sé si pretendían efectivamente pagarlos. En teoría decían ellos, no los hemos pagado, pero tampoco los liquidaron y cerraron esa deuda. Entonces ahí se hizo ya un análisis, le traigo los dos informes, traigo el informe de lo que se hizo de remozamientos, porque realmente no hubo ninguna situación de infraestructura. Y aparte, en el mes de diciembre lo que se hizo fue un análisis de todas las órdenes de compra que estaban repetidas en muchas áreas. Fueron más de 90 entre órdenes de compra directa y eventos de cotización, y eso se votaron. También le traigo el informe con el número de CUR y con todo lo que se votó, que eso ya no se ejecutó, porque habían obras que iban otra vez sobre esta área extensión de la emergencia, y pues esto no requería esto. Entonces, todo esto igual, así como los 110 expedientes que se evaluaron, se copió al viceministerio de todas las acciones que se están haciendo, porque al final esto puede ser problema por el hecho de que estoy dejando de pagar, o se están votando situaciones que ya iban con orden de compra, pero como no hemos pagado, podemos revisar. Entonces igual aquí vienen los dos informes, tanto de lo que se hizo como de lo que en el mes de diciembre votamos en conjunto con mantenimiento, porque se hizo una reingeniería. Ahí cambiamos al jefe de mantenimiento, es una ingeniera, con un grupo que ya tomó posesión de ingenieros y arquitectos. Mándeme el nombre y el listado de quienes van a estar a cargo de esta área de mantenimiento. Va, perfecto. Yo quiero darle seguimiento. Eso sí no lo traje. Pero mándemelo, porque yo sí quiero darle seguimiento a esta parte de mantenimiento, porque ahí estaba el corazón de la corrupción. O sea, el corazón de toda la corrupción del Roosevelt está, o estuvo, en la parte del departamento de mantenimiento. Y la principal cara, bueno, no sé si daba para tanto, pues, pero al menos la principal cara y el personaje que más se identifica es el famoso Don Mario. ¿Sí? Que yo no sé qué organización sindical tiene todavía la cuestión de quererlo defender después de todos los desmadres que hizo allá adentro, pero bueno, cada quien sabe con quién se quiere codear, ¿va? Entonces, Don Mario y su pandilla, que más era una clica ahí, fue la principal cara de todos los desmadres que pasó ahí. Él era el que pedía, hacía las órdenes de compra, él es el que daba la certificación que todo había sido, él integraba todo. Incluso en el tema de Chimaltenango, el hospital Chimaltenango, él estaba integrando las juntas de licitación y de cotización allá en el hospital de Chimaltenango. O sea, Don Mario fue una figura que se convirtió como el peón de la corrupción en el Roosevelt, y luego, como vieron que era fiel y que le gustaban los business, lo mandaron a integrar junta de licitación y cotización a Chimaltenango, y ahí es donde también surgen todos los casos de corrupción del hospital de Chimaltenango. Ahí usted, viceministro, revíselo, igual yo le puedo compartir parte de eso. Él aparece en las juntas de licitación de aquellas famosas autoclaves en Chimaltenango que no sirvieron. Él era el que estaba en las juntas de licitación para comprar insumos. Él estaba en la junta de licitación que compró todas las camillas que todos sospechamos de que eran las que estuvieron en el Parque de la Industria, que se fueron para allá y que de todas maneras después hicieron la compra. O sea, estos más de 70 millones de quetzales que se robaron, básicamente. Eso está ahí, digamos, todavía pendiente. Todo lo del COVID todavía estamos pendientes. Ya denunciamos una parte, que era el tema de la compra de pruebas. Esas ya las denunciamos. Y por un lado comprar pruebas de 35 y por otro lado comprar pruebas a 700 quetzales
Pero eso ya será el Ministerio Público quien investigue esa parte, y a las autoridades anteriores del Ministerio de Salud. Bueno, me refiero al gobierno de Yamatei. Pero de esa misma forma, directora y viceministra, sí, yo sí le quiero pedir a usted, viceministra, un informe relacionado con qué pasó finalmente con el expediente de destitución de don Mario, porque todo el tiempo me estuvieron diciendo que lo están durmiendo por alguna razón en el Ministerio de Salud. Entonces sí le quiero pedir, viceministro, un informe para el lunes de qué pasó con esto. Incluso de que saliera del Hospital Roosevelt, en una situación aquí tuvimos que hacer que al otro día lo mandaran al Ministerio de Salud porque no lo querían mandar. Ya cuando llegó al Ministerio de Salud pasó un buen tiempo para que incluso lo revisara. Tuvimos que traerlos otra vez a una situación aquí para que hicieran ese procedimiento. Entonces todos los procedimientos administrativos de destitución, este personaje no solo debe estar fuera del Ministerio de Salud, debe estar en la cárcel. Sí, Mario Tocay. Si quieres darle la copia a la vista para que se vea. Para que este personaje, como digo, no tiene que estar no solo debe estar fuera del Ministerio de Salud, debe estar incluso en la cárcel por todos esos negocios oscuros. Pero no solo él, toda la gente que apadrinó y se enriqueció con ese tipo de prácticas. Fueron millones. Solo yo denuncié 23 millones de quetzales de lo que saquearon. Adicional lo de la bodega. Adicional lo que ustedes están todavía documentando. Adicional lo desmadres que fue a hacer al de Chimaltenango. Y alguien me decía, revisen el San Vicente porque ahí va a haber algo también de estos personajes. Es que, viceministra, crearon una estructura de saqueo que empezó en el Hospital del Antiguo, luego pasaron al viceministerio luego pasaron al San Juan del Antiguo, se vinieron para el San Juan de Dios, luego fueron a incrustarse al viceministerio de hospitales, y luego había un círculo, digamos, de hospitales que servían para el saqueo: San Juan de Dios, Roosevelt, Chimaltenango, Amatitlán, Villanueva, que estaban también en ese business. Y luego que alguien se ideó y el del Antiguo, y luego alguien que se ideó la idea de recategorizar o cambiarle, digamos, la estructura a algunos otros hospitales. Ahí es donde entra el San Vicente, ya no va a ser el hospital de infectología, ahora va a ser el hospital de especialidades respiratorias, pero siguiendo teniendo una galera como hospital. Y ahí porque no les dio tiempo, porque ahí querían inyectar en aquel momento, creo que entre 60 y 75 millones de quetzales para el puro remozamiento. Y de ahí se les ocurrió que, como no sé qué trance tenga Miguel Martínez con el hospital de Santa Lucía, Cotzumalguapa, que ese también hay varias dudas si es propiedad del Ministerio de Salud, porque durante toda la administración pasada, incluso el primer semestre de este gobierno, yo estuve pidiendo la titulación, del título de donación, y hasta el día de hoy no me lo han entregado. O es porque no existe, o es porque alguien está protegiendo un business ahí. Y entonces también le cambian el nombre al hospital de Santa Lucía, Cotzumalguapa, y lo colocan ahora como un materno infantil, que no tiene producción, pero tiene una gran planilla de personal, tiene equipo, o sea, es un hospital muy bonito, eso sí, pero que hoy por hoy no se le ha sacado, digamos, el jugo, como comúnmente se dice, y no se ha hecho de él un uso eficiente, y por eso tiene usted el problema en el hospital de Escuintla, la saturación y todo eso. Pero ¿por qué le digo esto, viceministra? Porque pareciera ser que todavía hay estructuras, pequeñas estructuras en algunos lados, de que se siguen prestando a ese saqueo que sucedió sobre todo en el gobierno de Yamatei, y que hasta el día de hoy son los que tienen estas crisis por momentos de los hospitales, en este caso. Y creo que es el mayor reto que tienen ustedes, limpiar y sacar, digamos, esas estructuras finalmente. Y esto viene a colación porque personajes como don Mario siguen burlándose del pueblo de Guatemala, porque ese personaje ya debería haber estado fuera.
Y por eso me interesa el equipo de mantenimiento, directora, porque ahí nosotros tuvimos un video e incluso también lo denunció el ministerio cuando destituyeron lo destituyeron a él como director, destituyeron a una arquitecta, creo que ingeniera, no me recuerdo ahorita, que era subdirectora. La destituyeron ahorita a las 9 de la mañana, a las 10 ella y don Mario estaban sacando cajas de documentos, llevándose todos los cubos y todo lo que había de soporte de mucho de esto que había. O sea, hasta los papeles se volvieron ahí. Entonces, para que no pase ese tipo de cosas, directoras, sí hay que tener equipos que estén conscientes. Y yo siempre le dije a don Mario, voy a poner una plaquita aquí, mire, a ese pasadizo que ustedes tienen para la morgue. 90,000 quetzales podría poner rayitas de pintura roja ahí. Pero ese es uno de los tantos ejemplos que hay. Entonces, por eso, directora, y le pediría el informe entonces del 2024 que lo tiene, y igual le pediría el POA 2025 para ver, digamos, qué es lo que hay planificado para este año y todo lo que conlleva. Bueno, para ir aterrizando algunas cosas, en el caso de el Bonjan y el abastecimiento. Medicamentos 95.77, médico quirúrgico 92, laboratorio 90, banco de sangre estamos en 88, estamos en campañas ahorita, alimentos 99, limpieza 93 y oxígeno 95. ¿A cuánto tiempo le va a resistir eso? Esto, sí. Estoy para 3 meses. Ok. Muy bien. Bueno, en el caso del San Vicente, ¿qué vamos a hacer con el San Vicente? O el de especialidades respiratorias. ¿Cuáles son los planes para este año, viceministra o directora? Que empiece. Los planes. ¿Usted es la nueva directora? Sí. Mucho gusto. Está de manera interina porque okay. el director titular está suspendido por el IX, entonces ella ha estado renovando ahí. Okay. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Pues cuenta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué vamos a hacer con el hospital para este año? Vamos a trabajar mucho, estamos tratando de trabajar lo mejor posible para poder llevar a cabo todo el 2025. ¿Qué inversión va a tener este hospital? Mira, así como está ahorita, no funciona más que para un centro de salud. O sea, no es de meritar, pero es la realidad, digamos. Al final de cuentas, como le digo, sigue siendo los mismos espacios que usaron para el COVID, son los mismos espacios que están ahorita. Lo único que hicieron fue cambiar algunas camas, las hospitalarias, por algunas nuevas que entiendo que salieron del Parque de la Industria. Pero, y el área que ya estaba remozada desde aquel tiempo. Todavía puede hacer un recorrido ahí. Los mismos gatitos siguen ahí, en este caso. Entonces, ¿qué acciones va a haber realmente para que este hospital cumpla su función finalmente, viceministra? El nombre es muy bonito, el acuerdo está bien chilero, pero de ahí a la realidad hay un gran mundo, digamos, para que este hospital sea un hospital de especialidades, tal y como lo indica el acuerdo de creación. Este hospital tiene que tener una reestructura completa. Para eso nosotros estamos ahorita primero en la actualización del modelo de gestión y atención hospitalaria, porque a la luz de todo lo que necesitamos revisar y normar en el modelo y que va a la luz de las redes integradas de servicios de salud, tenemos que empezar a hacer algunos cambios. Desde la estructura como tal hacia el propósito que tiene que tener este hospital, porque tal y como usted lo dice, inclusive cuando uno verifica mucha de la producción que tiene, de lo que están haciendo en este momento, pues se queda muy por debajo de las expectativas de lo que debería estarle respondiendo a la población. La idea con los hospitales especializados en general, que no solo aplica para este, es precisamente que nos puedan ayudar a desfogar tanto el Roosevelt como el San Juan y que le puedan poner atención a pacientes que tienen patologías muy específicas. Para eso se está trabajando también el tema de empezar a estandarizar guías y protocolos de atención con los hospitales principales, los hospitales más grandes,
Y luego de eso tenemos que trabajar en toda la ruta que tiene que ver con mecanismos de continuidad, que son de derivación precisamente para el traslado de los pacientes que ameriten, en este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias. Entonces eso se está trabajando ahorita desde despacho, porque en el primer cuatrimestre nosotros tenemos que entrar muy de lleno, que va amarrado con lo que el vice Donato le va a platicar, ¿verdad? Que tiene que ver con las redes, para que ellos cumplan con su función desde el objetivo principal de creación, como desde los mecanismos de continuidad para desfogar otros hospitales. ¿Qué inversión va a haber en este sentido, viceministra? Porque mire, todo plan conlleva siempre un tema de recursos y una reestructura lleva una cantidad mayor, porque entiendo que no va a ser solo equipo, ahí debe haber infraestructura, debe haber muchas mejoras más en este caso. Aparte del presupuesto que ellos tienen, nosotros estamos trabajando ahorita la proyección, porque necesitamos saber tanto en plantilla de recursos humanos como en equipamiento e insumos de los principales hospitales que vamos a tomar dentro de la red para el desfogue de hospitales nacionales. Entonces ahorita no le puedo decir yo exactamente a cuánto asciende, porque estamos trabajando en ese proceso como tal, en las proyecciones. Pero es una proyección que nosotros tenemos que tener antes del 15, inclusive de febrero, en eso estamos ahorita, para poder verificar a cuánto asciende el monto que necesitamos. Se empezará trabajando como siempre, con los presupuestos que están asignados, y conforme vayamos avanzando tendremos que pedir ampliaciones. Sí, pues, porque no puede pedir si no se ha gastado. Si no me he gastado lo que hacemos. Sí. Exacto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, viceministra, es agendemos de una vez una situación después del 15 para que ya la viceministra pueda exponer, digamos, cuál va a ser el plan de mejoras y reestructura. Seguramente va a ser San Vicente, Gonján y otros que van a estar involucrados ahí, y eso creo que es parte de la importancia que tiene, porque usted le puede meter 10 niveles al San Juan, pero si no lleva a otros hospitales las especialidades, igual al año van a volver a necesitar otro nivel más. O sea, creo que esa es parte de esta parte interesante del tema de las redes integradas. Yo he empezado a leer un poquito de esta parte para ir entendiendo también la dinámica, y me parece interesante. Lo que hace falta es cómo bajarlo y cómo operativizarlo, y tal vez como una cuestión que sería sano, viceministra, y creo que es un poco lo que se le planteó al doctor Cordón en su momento, y creo que también al doctor Barnoya, es que se puede hacer incluso hasta como planes pilotos, como en lugares como muy centralizado. Creo que en su momento discutimos con la viceministra de Hospitales anterior y la posibilidad, digamos, como agarrar como especie de circuitos. Quizás no es esa la palabra correcta, pero por ejemplo agarrar toda la metro en un tema de red real, digamos, cómo funcionaría esa red, digamos, en este sentido. Puede ser también Alta Verapaz, que usted tiene ahí una cuestión. Podría ser también Huehuetenango, usted tiene 3 hospitales, pero uno lo tiene como sobresaturado y el otro lo tiene con un montón de quejas, desvarías, y el otro lo tiene casi que con una orden de desalojo en la mano, que es San Pedro Necta. Entonces, digamos, el que medio le funciona es el de Huehue, pero que está, digamos, desbordado ya. Y tiene, digamos, puestos y centros de salud que no le están funcionando al 100, digamos. Y si usted le quiere entrar a todo de un solo, lo único que va a hacer es como después diluir los recursos económicos y las ideas. Entonces lo que se ha planteado es la posibilidad de que realmente empiecen a funcionar redes, incluso en algunos departamentos, como bien focalizados, y que puedas dar resultados, no en un año, creo que en un par de años podría verse parte de esos resultados. ¿Pudieron revisar la presentación que les dejamos Sí, el otro día? por eso es como parte de la En cuestión. esa presentación que se les hizo, si usted se dio cuenta, aparecen 14 DRIs priorizadas, Ujú. pero aparte tenemos en consideración como tal, digamos, si lo queremos ver como departamentos, estamos hablando de 11 departamentos. Sí. En 11 departamentos implica que nosotros tenemos 29 hospitales. O sea, pueden ser DRIs menos, pero hospitales son muchos más. Sí. Entonces, de esas redes específicamente tenemos las redes que van a nivel departamental y la metropolitana. Entonces, yo creo que cuando venga el vice Donato y él nuevamente retome un poco de las redes, que no es que él trabaje todo, porque para que haya red tiene que haber hospital, ¿verdad? Entonces, ahí hay un enlace muy concreto de cómo casan los hospitales para responder a esa red según el nivel de complejidad que nosotros debemos de atender.
Entonces más adelante, inclusive si a usted le interesa, podemos tener una mesa más técnica, digamos, no más que una situación, una mesa técnica, para que usted pueda como ir conociendo un poquito más del contexto y cómo es que las vamos a ir implementando de a poco. Ok, sí, está bien, me parece. Y con el tema, bueno, entonces esperaría que usted me mande el tema de la proyección. ¿Cuántos recursos tiene el San Vicente asignado para este año? Los mismos 65, ¿no? Sí, no es mucho lo que subió. Ahorita tenemos asignados 63.495.343. Creo que tienen menos, entonces. Tienen lo mismo. No, de hecho sí nos dieron un poquito más. El año pasado ¿Cuánto teníamos 50.750.000. De solo desde el presupuesto usted ya ve que no es un hospital especializado, digamos, en este sentido. Y esa es la idea, digamos, que realmente sea un hospital funcional, digamos, en estructura de personal, en equipo, y no solo como el tema del nombrecito sexy que le quisieron poner en aquel momento, pues, para poder vender mejor la idea. Entonces esperaríamos, yo lo que le pediría, doctor, es que pueda mandar el día lunes también un informe completo de cómo fue la ejecución 2024, incluida la producción, digamos, con el tema de la cantidad de pacientes y todo esto que pudieron atender, cuántos eran, no es la palabra correcta, cuántos eran pacientes propios, sino que cuántos llegaron, digamos, directos, y cuántas fueron referencias, como para ir entendiendo de qué lugares también viene la mayor cantidad de referencias. En este sentido, porque hemos encontrado hospitales en los departamentos que han dicho, mire, es que tenemos que esperar que allá en los hospitales de Guate nos confirmen si nos pueden recibir o no al paciente. Sí, usted no lo cree, así pasa todavía. Ya ha habido un montón de situaciones, entonces ahí es donde ya a veces llamamos, ya sea al Roosevelt o al San Juan, para preguntar también si eso es cierto, porque muchas veces en los territorios también tienen sus rencillas y tienen sus cuestiones, entonces es mejor preguntar también para tener las dos versiones. Y a veces el San Juan nos ha dicho, sí, es cierto, no tenemos ahorita, y le hemos pedido que lo mantengan ahí para estabilizar al paciente, para que tengan algún tema ahí, en lo que nos da tiempo de poder tener un espacio. Igual ha pasado en algunos casos en el Roosevelt, y pasa sobre todo cuando son algunos temas de especialidad. Entonces ahí es donde hemos tenido este tipo de situaciones. Y tengo que reconocer que el Wuhan lo conozco menos que a los demás. He tenido la cuestión de ahí, pero sí me interesa ver, porque sí hay bastantes personas que creo que quieren hacer uso del hospital, pero para ver, digamos, cómo está funcionando actualmente el Wuhan. Doctor. Okay. El presupuesto del año pasado que se nos había otorgado eran 37 millones. De esto, lo que teníamos para funcionamiento solo fueron 9 millones. En el mes de octubre, específicamente en fecha 22, iniciamos 3 eventos de licitación a la par con la solicitud de una ampliación presupuestaria para poder renovar mobiliario y equipo. De esto, las camas hospitalarias eran 77 camas, materiales que se utilizarían. 77 camas sensables. 77 camas sensables. Yo tengo 144 camas sensables. No. De estas son las que funcionan desde hace 35 años en el área de residencia del adulto mayor. Se le adjudicó a una de las casas que participó en el evento. Sin embargo, no se pudo concluir porque no cumplía con 2 requisitos importantes, que era la experiencia y el número de camas. Este evento prácticamente se quedó en stand-by a la espera para este año. La ampliación presupuestaria que se me otorgó es de 2.750 millones, de los cuales ahorita estamos con un CDP en cero para poder hacer la compra ahorita en el primer cuatrimestre, porque hubo un retraso en los documentos, área burocrática. Para este año tengo una ampliación, un presupuesto de 42 millones, incrementa un poco, pero esto se debe al hecho de específicamente personal, capital humano. En el año 23 se les hizo un incremento de 850 quetzales
a todo el personal, 850 quetzales al personal que tenemos en el subgrupo 18. Por esa razón es el incremento, que prácticamente son 5 millones. En cuanto al área de abastecimiento, licenciado Chic, estoy en el 266 y en el 295, en 90.7 y 90.9 respectivamente. En el 261 laboratorios tengo ahorita la disponibilidad 81.25. En el 211 el año pasado, a principios de enero nos quedamos sin alimentos para nuestros pacientes encamados. Entonces para este año yo pedí que se hiciera una proyección para cubrir el primer cuatrimestre, inclusive hasta febrero, para que nuestros asilados residentes no se queden sin alimentos. Le puedo decir de que dentro de los proyectos que tenemos ahorita es muy importante lo que es, sí, aquí está el director de DIPLADI. El hospital de ortopedia no solo funciona como un asilo del adulto mayor, sino también es un hospital de nivel 4, tipo 4, de referencia por especialidad para el área de trauma a nivel nacional y áreas de fronteras, México, El Salvador, Honduras. Sin embargo, uno de los proyectos que se tienen es que vamos a solicitar una ampliación de 9 millones para poder adquirir material de osteosíntesis y poder brindar no solo lo que es, todo lo que es sustitución de cadera-rodilla, artroscopía, tener las torres para estos procedimientos, para poder dar una mejor atención, puesto que el hospital se ha venido abajo por todo lo que es la producción quirúrgica. El hospital existe por la residencia del adulto mayor. De esta cuenta, el señor director de ISLADI y la señora viceministra de hospitales también conocen de que nuestro hospital tiene 115 años de funcionar. Nuestra estructura está reconocida como patrimonio de la nación. Entonces a mí se me veda el derecho de hacer remodelaciones, construcciones, etcétera. Tengo áreas que son de alto riesgo, de hecho tengo 3 áreas evacuadas y con en proyección todos los estudios de suelos para poder llevar a cabo todo lo que es sistema de drenajes, aguas servidas, potables, etcétera, electricidad y todo lo demás. Es un proyecto muy grande, sin embargo sí debo de hacer mención de que debo de incluirlo en todos estos proyectos de este año. Hay muchas cosas por hacer, pero también el Ministerio de Salud, a través de su más alta autoridad, nos incluye dentro de un proyecto de una construcción nueva. Entonces ya empezamos inicio la primera fase para poder trabajar en este tema. Dotación de personal, si yo quiero funcionar al 100% como debe ser, tengo una brecha de 160 personas y eso es complicado. Muy bien. ¿Algo más que necesites saber? No, está bien. Doctora, sí, mire, yo tenía conocimiento cabalmente de esta parte de la baja de producción que había en el Bonján, y por eso también la intención de hacer esta citación con la participación de ustedes, porque mayormente siempre ha sido San Juan y Roosevelt, digamos, que son como los que más se ven, pero hay otros hospitales, en este caso San Vicente, Bonján, está el de la niñez, el infantil también que está, que de plano hay que irlos viendo, digamos, como algunas alternativas ante toda esta situación que está, pero creo que también hay que ir cambiando un poco la cultura que tenemos hospitalaria. O sea, la gente y nosotros mismos nos ha pasado siempre que vamos al hospital cuando hay, digamos, otros puestos, están los puestos, los centros de salud, de los CAIMIS, los CAP, hay otros entes que pueden también, digamos, dar el servicio cuando no es complicado y cuando ya hay, incluso pueden servir como un punto de referencia hacia los hospitales nacionales. Y por eso es siempre la discusión de qué hacer y cómo también dotar de personal, equipo, el tema de mobiliario, el tema de medicamentos, laboratorio a los puestos y centros de salud, para que ya no tengan que venir, digamos, hacia los hospitales o tengan que ir hacia ya sea el Roosevelt o el San Juan, cuando se podrían quedar, por ejemplo, en la periférica de la zona 18,
que ahí pueden ser atendidos, pueden quedarse, o lo mismo pasa en el amparo, y por eso la idea de ir al amparo la última vez. Pero hay vecinos ahí mismo que dicen, mire diputado, sí, pero no hay laboratorio, entonces como me siento mal y me tienen que hacer el examen, mejor me voy de una vez al San Juan o me voy de una vez al Roosevelt. Entonces creo que aquí es un tema de complementariedad, digamos, al final de cuentas, con el tema de los puestos y centros de salud. Bueno, viceministra, no sé si es con usted o va a ser con el viceministro administrativo que está actualmente. Con el tema del aumento salarial, si no es con usted, no se sienta presionada a tener que dar alguna respuesta. Porque igual voy a citar al viceministro administrativo para darle seguimiento a algunas cosas con el tema del aumento salarial que está dentro del proyecto de presupuesto, mejor dicho, dentro del decreto de presupuesto, que hay diferentes dudas y que hay un montón de desinformación y que seguramente ustedes lo están viviendo, al menos en Alta Verapaz. Ya hay algunos centros que están siendo tomados por este tema, las dudas relacionadas con el incremento salarial. Hay gente que habla de un incremento de 1,000, hay otros que hablan de un incremento de 300, hay otros que hablan de un incremento de 500, y creería yo que ni siquiera el ministerio tiene claridad de cuánto va a ser ese aumento en este momento, que el decreto es relativamente aprobado hasta el año anterior. Pero también entiendo que hay algunos hospitales, Roosevelt, San Juan, y entendí que ustedes también, que dieron algún nivel de aumento salarial o alguna mejora, digamos, salarial. Este año. No, el año pasado. El año pasado. Fuera, digamos, de lo que estaba en el decreto de presupuesto. Digamos que hay un artículo que habla del tema de la parte salarial y otra parte que habla de la cuestión de pasar a todo el personal de contrato a 011, con la salvedad del tema de la antigüedad, que es un tema que en la administración pasada estuvo en discusión y se lo volaron y se lo pasaron por encima, ¿saben? Y por eso es que a ustedes les dejaron una planilla financiada finalmente de 700 millones de quetzales en el Ministerio de Salud, porque nunca se hizo realmente una cuestión ordenada. Era como, dejemos a nuestra gente asegurada y después que miren qué jodidos hacen para pagarles. Y que es mucho lo que está pasando ahí con ustedes, está pasando en el MIDE, está pasando en Agricultura y en otros ministerios. Pero en este tema particular, viceministra, ¿ustedes ya tienen algún análisis relacionado con qué cantidad le va a corresponder a cada salubrista con el tema del aumento y el tema de los procedimientos del traslado a personal 011? No voy a entrar en detalle como tal, primero porque no es de mi competencia, Perfecto. pero no es que no esté enterada. Entonces, sí se le está dando seguimiento, pero se está haciendo un análisis. Por el momento, las unidades ejecutoras, bajo la competencia que tienen también de poder movilizar su presupuesto, han decidido hacer lo que ya les habían mencionado las directoras, ¿verdad? Que ellas, con base en el análisis que hicieron del personal que tenían, cuántos eran los honorarios que estaban recibiendo, entonces que viene a responder parcialmente a lo que nos está poniendo el decreto, ya decidieron hacer algunas nivelaciones de honorarios, sobre todo al personal que gana menos. Eso lo va a ver usted reiterativamente en varias de las unidades ejecutoras. Sí. Pero nosotros como ministerio tenemos la tarea también de hacer un análisis técnico del tema, entonces en eso estamos trabajando. Ahora, con el tema del paso a 011, pues también es un proceso que hay que ver precisamente para que se pueda respetar la carrera administrativa, porque es lo que nos dejó muchos conflictos derivado de que no se hizo así con anterioridad. Entonces tenemos que tener mucha cautela, pero sobre todo basarnos mucho en la legalidad y en la normatividad para que los procesos se hagan bien. Así es. Totalmente de acuerdo, viceministra, y eso es parte de esta situación y que le vamos a dar seguimiento, porque en el gobierno anterior, digamos, pasaron a 011 algunos. No tengo ningún problema con que se dignifique y se le dé estabilidad laboral a ningún trabajador en el país, pero digamos, incluso habrá que ver la legalidad, porque hay algún pacto colectivo que yo tuve acceso ahí, que habla de que el personal puede pasar a ser 011 después de 4 años de servicio. Y usted encuentra que hubo gente que tenía 1 año de servicio y era 011. Encuentra personas que tenían 2 años de servicio y ya eran 011. Pero seguramente, yo creo, no sé qué porcentaje, pero hay muchos que tenían 15, 10, 12 años de ser contador y que se quedaron fuera del 011.
Entonces la idea es que si va a haber una dignificación y una regulación, pues sean para todos, pues, y no solo para algunos y un tema, viceministra, para que usted pueda instruir también a sus directores y directoras de hospitales, y voy a lo mismo que le voy a pedir al doctor Donato, es que realmente este trabajo de traslado sea de forma transparente y que sea sin el hígado y sin despechos. Sí, porque lo voy a decir así, pasa que también se ve mucho tema de acoso, incluso acoso sexual, de directores, en contra de saludistas mujeres. Y no solo directores como tal, sino que también a veces entraban, con todo respeto del de recursos humanos, también entraban en la jugada la gente de recursos humanos. Entonces también se dio ese tipo de casos, donde querés tu 011, pero... Entonces ese tipo de situaciones son las que tampoco hay que permitir, señora viceministra. Entonces creo que sí debe haber un tema de verificación, y ese es por un lado, digamos, la parte del acoso sexual. El otro tema fue los negocios que se hicieron. ¿Querés tu 011? Sí, vale 15,000 quetzales. Y pasás allá porque ahí es donde se cobra. ¿Querés tu 011? Sí, pero es parte. Ahora tenés. O sea, había una serie de cuestiones que esos eran cuestiones de corrupción. Y donde participaba el director, el gerente, o participaba el de recursos humanos. Se volvió un business dentro del tema de los centros de las DRIS y dentro de los hospitales, digamos, mayoritariamente en algunos casos. Entonces, la idea es evitar eso, viceministra, y creo que esa parte sí pasa por usted, digamos, la parte financiera y la parte de los números, y esa parte creo que va a ser con el viceministro administrativo, pero la parte por lo menos de estar pendiente de que este tipo de situaciones no pasen, creo que sí podría atribuirse ahí como y verlo de forma institucional, para que la gente que va a pasar a 011, que ya se lo ha ganado mucho, digamos, con 10, 11, 12 años de servicio, lo pueda obtener. Y después pues ya vendrán, conforme vaya pasando los años de servicio, van a venir el resto. Pero que sí sea de forma transparente y que no pasen este tipo de situaciones, como le digo. Incluso ya después las compañeras no quisieron denunciar, pero incluso yo tuve ahí una conversación con 2 personas que pues sexualmente como les dieron el 011, y era relacionado con directores y con alguna gente administrativa dentro de los hospitales. Por eso me atrevo a decirse. Y en este sentido, lástima que ya no quisieron denunciar, pero también entiendo la posición en la que quedarían si lo denuncian. Pero eso, viceministra, por lo menos, digamos, hacer esa parte de reconocimiento del esfuerzo que han hecho las compañeras y compañeros, sin tener que caer en ninguna práctica corrupta que pueda llevar después a algún nivel de problema. Eso se va, viceministra. Entonces vamos a hablar de esta parte, y lo que sí quisiera pedirle es que me pudiera mandar un informe relacionado con los POAS o los planes que se tengan desde el ministerio para mejoras o reestructuras dentro de estos 4 hospitales que abordamos el día de hoy. Luego la voy a volver a traer por el tema de Uspantán, Fray y Cobán, que usted supo lo de... Va. Porque es que si no voy a avanzar con lo técnico allá tampoco. Para que podamos ver, digamos, esta parte, Uspantán lo que necesita es inversión, más que cualquier otra cosa. Ahí solo le adelanto, de hecho está también dentro, hay un listado, ahí tal vez se me está adelantando, hay un listado de proyectos que están ya priorizados, algunos son para ampliaciones, otros son para mejoras, otras son construcciones nuevas, inclusive ya la doctora mencionaba alguna ahí también, que son prioridad para nosotros. Entonces hagamos una cosa, mándenme el listado, y yo le doy el seguimiento con sus directores y directores de hospitales, porque son los que van a estar en la parte, digamos, de ejecución, y quizás programamos una mesa dentro de un par de meses para que usted tenga el tiempo de poder hacer la cuestión. Eso hemos hecho con el doctor Donato también y nos ha funcionado mucho. Entonces adoptemos la misma metodología con usted. Mándeme el listado, mándeme el listado.
Mándeme el listado y a partir de ahí yo ya me quedo dándole el seguimiento con cada uno de sus directores y directoras. Directoras, aquí no comemos gente, aquí es mesas de trabajo reales, no crean todo lo que le dicen ahí los jefes. Aquí son mesas de trabajo que buscan realmente mejoras en el sistema de salud pública. Yo soy fiel creyente que educación y salud deben recuperarse como dos bastiones del desarrollo del país. Y eso mismo hablaba con la gente de educación ayer. La educación no debe verse vista como un gasto. La salud y la educación debe ser vista como una inversión. Usted está formando ahí a la gente que va a laborar para este país. Y lo mismo pasa con el tema de salud. Debería ser vista más como una inversión, como tener sana a la gente que está, digamos, produciendo, que está sacando adelante a este país. Y por eso aquí siempre van a encontrar cuestionamientos claros, pero también, digamos, buscar mecanismos de cómo empujar algunas soluciones. Y no es porque algún director o directora nos caiga mal, es porque las cosas están mal. Si las cosas van caminando bien, ni siquiera lo citamos, sino que al final de cuentas es contribuir con este tipo de situaciones y que la gente realmente vea una respuesta del sistema de salud. Hoy por hoy, ya no seguir viendo casos de negligencia. También entiendo que no todo pasa por el ministro o la viceministra, hay cosas que ni siquiera pasan por directores, pero cuando se solapa lo malo, viceministra, ahí es donde eso se sale de control. Después entonces todos piensan que pueden hacer lo que quieren con lo que tienen, y entonces, hoy esto es como cuando ustedes tienen a los niños, ¿va? Si usted deja que una vez hagan cosas malas, después ya lo agarra y hasta le quiere pegar al papá. Lo mismo pasa con este tema, con el tema de la gente que tiene su cargo personal. Y se lo digo porque el caso de don Mario, por ejemplo, que ha sido uno de los personas más corruptos, se burla incluso de los compañeros mismos del Hospital Roosevelt. Y por eso es el tema de poderle dar vía a esa institución. Y lo mismo pasa con varios casos más, viceministra, que se los vamos a ir documentando. Entonces, démosle seguimiento a esto dentro de un par de meses. Solo mándenme usted el listado de este tema de las mejoras y todo lo que van a ir, y a partir de ahí yo le doy seguimiento con las directoras y directores, y en algunos casos pues ya serán directores y directoras quienes van a estar siendo citados para darle seguimiento en el marco de unidades ejecutoras que son al final del día, y buscarle ahí algunas soluciones y algunas gestiones que seguramente habrá que hacer, ya sea a través de la viceministra de Hospitales o a través del mismo ministro de Salud o el viceministro administrativo. Ahí buscamos con quién es. Y a la Contraloría lo que le quisiera pedir es tratar de seguir haciendo las auditorías, por favor, en el Hospital Roosevelt y en el San Juan de Dios, y sumemos ahí porfa al San Vicente en este tema de auditorías, porque creo que los recursos de la población sí deben ser bien invertidos, bien ejecutados. Y señora viceministra, creo que hasta el momento creo que ustedes todavía no han cedido y no cedan ni a las mafias de los farmacéuticos y tampoco a los compañeros que quieran llevarles personal. Quien les sugiere personal es porque después va a tener un lío seguro. Yo soy de la idea de que hagan convocatorias abiertas donde participe la gente, que entre el mejor calificado, que entre quien cumpla todos los requerimientos que haga la institución. Créame que con la experiencia que tuvimos ya con el Ministerio de Educación, que en el Ministerio de Educación se vendían los contratos. La gente, incluso encontré casos ahí en educación que le decían, mire diputado, me tuve que ir a meter mi crédito ahí en una cooperativa porque me pedían 20,000 por el contrato. Lo pagué, ya tengo mi contrato y ahora me quedé pagando la deuda de lo que me costó el contrato. Y así hay un montón de cosas que han ido pasando con este tema de las contrataciones, viceministra, directoras. Entonces, sí quisiéramos que todo sea de forma transparente. Creo que el Ministerio de Educación instaló su sistema ahí que le dio algunos resultados, tiene sus debilidades, pero les dio varios resultados en relación al tema de contratación. Incluso todo lo hicieron casi que en línea. Entonces, incluso el maestro ya ni siquiera tenía que llevar su montón de papeles al ministerio, todo era en línea, cargado en una base de datos. De repente ahí pueden comunicarse con el viceministro administrativo del Ministerio de Educación para que yo les pueda explicar cuál fue el mecanismo.
y fue, digamos, más transparente. El maestro que llegó porque merecía el contrato. ¿Tiene debilidades? Sí, y ya les pedimos que lo mejoren, pero al menos tema de transparencia, viceministra, dio muy buenos resultados. Al tema de críticas, como cualquiera, pero la crítica que menos puede tener es a contrataciones que fueron corruptas, y creo que es lo más importante en ese sentido. Entonces, quiero agradecerles por la presencia, por estar, y vamos a darle seguimiento a partir de lo que usted me mande, los informes de ustedes, para poder darle seguimiento a cada uno de estos temas. Y la Contraloría sí le quisiera pedir que si ya tiene algunos avances, me los pueda mandar para poder documentar algunas denuncias, o también para que la viceministra pueda documentar algunas instituciones que pudieran y tuvieran que hacerse en el corto plazo en este sentido. Entonces, agradecerles y pues